Vamos a iniciar la clase del día de hoy. A ver, Cintia. Iniciemos, por favor, Cintia. Listo, doctor, le comparto. Ya. Vamos a ver, chicos, los temas clínicos. La gran mayoría de lo que fueron las temáticas basadas en medicina familiar, atención primaria y todos los niveles, pues ya los vimos en su gran mayoría. Así que recordemos un poco de lo que va a ser temas trascendentales. Ustedes tienen que tener conocimiento de la parte clínica, chicos. Así que pongámosle atención, por favor. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación les voy a exponer acerca de las generalidades de la diabetes mellitus. Tenemos la historia natural de la enfermedad. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas que resulta en una hiperglucemia crónica. Esta hiperglucemia crónica es el resultado de la insulinoresistencia. Cuando hablamos de insulinoresistencia, tenemos que tener en cuenta que normalmente las células tienen un receptor, que es el receptor para la insulina, el cual va a permitir que la glucosa entre al interior de la célula para su metabolismo y excreción. Pero cuando se habla de resistencia a la insulina, este receptor para la insulina está modificado o alterado, por lo que la insulina ya no se va a poder unir a él, ni va a poder permitir el paso de la glucosa hacia el interior de la célula, lo que resulta en un aumento de la glucosa a nivel sanguíneo. También hablamos de un deterioro de las células betas pancreáticas, una secreción inadecuada del glucagón y una producción hepática de la glucosa aumentada. Dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus, tenemos que vamos a hablar de una resistencia periférica y una resistencia central. La resistencia periférica se va a producir a nivel del músculo y el tejido adiposo. Es así que cuando las células no captan adecuadamente la glucosa por el daño en los receptores que ya les había mencionado, se produce un aumento en la sangre de la glucosa. Como existe un aumento de glucosa, esto envía una señal al páncreas para que él aumente la secreción de insulina para contrarrestar esta glucosa aumentada. Esto va a provocar, con el paso del tiempo, que los niveles de glucosa bajen, disminuyen, pero con el pasar del tiempo, las células beta del páncreas se van a desgastar, por lo que ya no pueden seguir produciendo tanta insulina. Entonces se producen las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus. Cuando hablamos de una resistencia central, tenemos que el hígado va a producir un exceso de glucosa, lo que también va a estimular al páncreas para aumentar la producción de insulina y así bajar los niveles de glucosa. Además, como esta glucosa no va a poder ingresar a la célula para ser metabolizada, se va a acumular en el músculo y en el tejido adiposo. Cuando se acumula en el tejido adiposo, se van a estar liberando ácidos grasos, los cuales al descomponerse vamos a tener residuos o radicales libres que van a dañar específicamente al hepatocito, que es la célula del hígado, y a las células beta del páncreas, contribuyendo aún así al daño pancreático que va a producir después las manifestaciones clínicas características. Dentro de la patogenia tenemos que Muy bien. las A ver, mi causas... querida Vanesita, que la veo bien concentradita, la Vanesita. A mí me gusta cuando la veo bien concentradita. Vanesita, algo muy importante que dijo la Cintia y que es la parte fundamental de la presencia de la diabetes. Y no solo de la diabetes, sino también del síndrome de ovario poliquístico, con lo que ustedes hicieron los temas, no sé si revisaron, y nos permite determinar cuánta cantidad de insulina podemos dar en un paciente. Hablamos de la resistencia a la insulina. ¿Cómo usted obtiene este dato, mi Vanesita? De la resistencia a la insulina con la prueba Sí. de la tolerancia de la insulina. ¿Cómo se hace o cómo es? La prueba de la prueba de la tolerancia, bueno, la prueba de la tolerancia oral de la glucosa, de la prueba de la tolerancia oral de la glucosa, esa se administra lo que es 75 miligramos de glucosa nitra y se le hace, o sea, obviamente en ayunas.
y se le hace el chequeo después de 1 hora y después de 2 horas. Y de acuerdo a los resultados podemos ver si es que el paciente tiene o no intolerancia a la insulina en este caso. No, Insulina. No. no, mi Vanesita. Dígale a la Katiuska que por favor le anote que para mañana usted va a sabernos y va a contarnos cómo sacamos la resistencia a la insulina. Utilizamos un índice que ustedes lo hicieron, ustedes lo consultaron y si ya revisaron la revista nuestra, ahí está clarito. Así que dígale a la Katiuska que le dé anotando. Sigamos, por favor, Cintia. Ya. Las causas de la diabetes mellitus se han encontrado que es multigenética y también relacionada con los factores ambientales, los cuales ya describiré a continuación. Dentro del desarrollo de la diabetes mellitus tenemos que se va a presentar por etapas. En una primera etapa, que generalmente se produce 10 a 20 años antes de que existan síntomas clínicos de la enfermedad, ya va a existir una resistencia a la insulina. Por lo tanto, esta resistencia va a generar la hiperinsulinemia y la lipotoxicidad que ya les había explicado acerca de la liberación de los ácidos grasos y los radicales que van a dañar las células beta y el hepatocito. En una segunda etapa va a persistir este aumento de la secreción de la insulina, pero las células beta ya se van a ver afectadas y van a disminuir tanto en tamaño como en número. Esto va a provocar que ya no se pueda controlar los niveles de glucosa, dando como resultado niveles alterados de la misma. También vamos a tener la glucotoxicidad y la clínica característica que ya se habían mencionado en clases anteriores. Y por último, en la tercera etapa de la enfermedad, persiste la resistencia a la insulina, pero aquí ya va a ser necesario instaurar una insulinoterapia porque el daño a nivel del páncreas es tan avanzado que es imposible para las células beta producir la insulina necesaria para el cuerpo. Tenemos también una clasificación de la diabetes mellitus, una en la que es predominantemente insulino resistente, con deficiencia en grado variable la insulina, y otra en la que es predominantemente con defecto secretor, pero con o sin la resistencia a la insulina. Dentro de los factores de riesgo, vamos a tener que la guía clínica nos menciona un primer factor principal, que es aquellas personas con índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, es decir, sobrepeso, que tengan menos de 45 años y uno más de los siguientes factores individuales. Un perímetro de cintura mayor a 90, mayor a 90 centímetros en los hombres y mayor a 80 centímetros en las mujeres. Tener antecedentes patológicos familiares de diabetes mellitus en familiares de primer y segundo grado. Tener como, en caso de las mujeres, antecedente patológico personal de diabetes gestacional. Haber tenido un producto macrosómico en un parto, es decir, mayor a 4 kilogramos. Tener bajo peso al nacer, haber tenido bajo peso al nacer, es decir, menor a 2.500 gramos, y también es un factor de riesgo en los hijos de aquellas madres que tuvieron diabetes gestacional. También tener presión alta, es decir, valores mayores o iguales a 140/90, tener mayor a 250 miligramos sobre decilitro de triglicéridos, tener un colesterol HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro, no realizar actividad física, es decir, tener una vida sedentaria, no haber concluido la educación primaria, tener acantosis nigricans y en mujeres el antecedente patológico personal de síndrome de ovario poliquístico. Otro factor importante es cuando el paciente ya tiene más de 45 años. Y un tercer y último factor importante es haber tenido un diagnóstico de prediabetes con anterioridad. Cuando nosotros encontramos estos factores de riesgo, lo ideal sería que se aplique el test de Findrix, que ya se ha venido hablando también. Si en este test de Findrix, que lo podemos visualizar a la derecha de la diapositiva, nos sale un valor mayor a 12 puntos, es decir, una puntuación de riesgo moderado, vamos a tener que hacer tamizaje para diabetes mellitus, es decir, prueba de laboratorio. Si es que en la prueba de laboratorio nos salen valores de glucosa menor a 99 miligramos sobre decilitro, es decir, este paciente no tiene diabetes, pero es necesario modificar los factores de riesgo y se puede realizar un tamizaje
anual o semestral, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo de las necesidades propias del paciente. Si en el tamizaje para la diabetes mellitus tenemos un diagnóstico de prediabetes, se deben instaurar medidas no farmacológicas y en algunos casos, como ya lo voy a explicar, incluso ya se requerirá medidas farmacológicas. Si en el tamizaje tenemos valores que nos indican que ya el paciente tiene diabetes mellitus, se debe iniciar inmediatamente un manejo multidisciplinario. Cabe recalcar que en aquellos pacientes que tengan el factor de riesgo de sobrepeso, independientemente o no de que tengan prediabetes, que no tengan diabetes o tengan diabetes, se debe lograr reducir de 5 a 10% del peso corporal inicialmente para bajar el nivel de riesgo. ¿Cuándo vamos a dar un tratamiento farmacológico en los casos de prediabetes? En aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, es decir, una obesidad mórbida, y que después de la aplicación de un régimen estricto en dieta y cambios del estilo de vida, no logran la reducción de peso, entonces ellos son candidatos para iniciar el tratamiento farmacológico. Si después de 6 meses de tratamiento no farmacológico intensivo todavía persisten los niveles de glucosa en prediabetes, entonces también es necesario iniciar tratamiento farmacológico. En aquellos pacientes también menores de 60 años, pero a criterio médico, y en aquellos pacientes que tengan antecedentes de diabetes gestacional. El medicamento de primera línea para iniciar este tratamiento farmacológico es la metformina. El diagnóstico. Aquí tenemos el algoritmo que, si bien es cierto, ya lo habíamos hablado anteriormente con el doctor, pero igual vamos a hacer un ligero repaso. Cuando el paciente tiene factores de riesgo para diabetes mellitus, entonces se va a aplicar el cuestionario Findrix, que ya lo mencioné anteriormente. Si este tiene más de 12 puntos, entonces es necesario realizar el tamizaje para diabetes mellitus con la glicemia venosa en ayunas. Si no es menor o igual a 12 puntos, se debe repetir. Bueno, aquí en la guía nos dice cada 1 o 3 años según factores de riesgo, pero en otros lados también nos dice que si los factores de riesgo son muy pronunciados, incluso se podría realizar cada 6 meses. Si en el tamizaje para la diabetes mellitus tenemos una glucosa menor a 100 miligramos sobre decilitro, el paciente se encuentra, no tiene diabetes y se puede repetir este tamizaje dependiendo de los factores de riesgo cada 1 a 3 años. Si el paciente tiene de 100 a 120 miligramos sobre decilitro, es decir, inicialmente una prediabetes, es necesario repetir la determinación en un mes cambiando factores mejorando estilo de vida. Si el paciente tiene mayor a 126 miligramos sobre decilitro, no lo vamos a catalogar como una diabetes mellitus en sí porque es necesario confirmar este resultado. Si se repite la determinación y el paciente persiste con un valor dentro del rango de prediabetes, es necesario realizar, esto se considera una glucosa alterada en ayunas y vamos a realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra. Si el resultado es menor a 140 miligramos sobre decilitro, se considera normal, pero si se encuentra mayor a 140, entre el rango entre 140 y 199, tenemos una glucosa alterada en ayunas o prediabetes, y si es mayor a 200, pues ya entonces tendríamos un diagnóstico de diabetes mellitus. Si el resultado es mayor a 126 cuando se repite la prueba, entonces ya tenemos un diagnóstico de diabetes. Si realizamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa y tenemos un resultado mayor o igual a 200 miligramos, también tenemos un diagnóstico de diabetes. Y la guía nos habla que incluso en pacientes que ya tienen síntomas característicos como la poliuria, polidipsia, polifagia, prurito, pérdida de peso, y que tienen una glucosa al azar mayor a 200, ya se considera como diabetes sin necesidad de realizar todas las pruebas que aquí nos mencionan. El manejo. En una primera consulta se va a hacer hincapié en la historia clínica del paciente, se debe realizar un examen físico completo en el que se va a realizar un énfasis en los signos vitales, específicamente la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, realizar una toma correcta de peso para calcular el índice de masa corporal, la talla obviamente, y un perímetro de cintura.
Con esto también se va a realizar un diagnóstico del estado nutricional del paciente. También nos menciona que debemos realizar un examen clínico de los pies cuando ya se tiene el diagnóstico de diabetes, en el cual se va a realizar una exploración del mismo, palpando los pulsos, viendo la temperatura, la piel, si existe deformidades, etcétera. También la prueba con el monofilamento, con el Doppler, y se va a indicar también a los pacientes medidas de prevención para pie diabético, especialmente el cuidado de los pies en los pacientes con este diagnóstico. En esto nos mencionaba que tenemos que indicarle al paciente que corte las uñas de forma recta para evitar que éstas se encarnen. También que no debe tener los pies mojados o húmedos más de 10 minutos, tiene que tener especial cuidado en eso, que debe calzar zapatos cómodos y que Excelente. A estos ver, de mi preferencia. querida Yamilet, cuéntenos un poquito de acerca de cómo hicimos la valoración integral del pie ese día viernes que hicimos la práctica. Refresquenos un poquito para ir complementando con lo que dice la Cintia. Muy importante todo lo que ella nos ha recalcado. Hemos visto eso poco a poco, pero ahora lo veo mucho más específico, como ella nos está exponiendo, pero recuérdanos un poquito, Yamilet, qué hicimos en ese día viernes de lo que fue lo práctico. Ya, empieza una valoración al paciente desde la región de la rodilla hacia el pie. Evidenciamos primeramente una inspección de la piel, si se encuentra reseca, si se encuentra hidratada, la temperatura en la cual se encuentra, siempre evaluando los dos pies. Evaluamos cómo es la pisada de la persona para ver dónde se puede estar ejerciendo mayor presión. Si se encuentra con hiperkeratosis, evaluamos también en las regiones interdigitales por presencia de tal vez de un hongo, igualmente las regiones de las uñas, en la parte plantar tal vez de una tiña plantar que puede también presentarse, en las uñas cómo se cambia la coloración, el grosor, se empieza también deformidades de las uñas o uñas encarnadas que se pueden llegar a presentar, palpamos los pulsos, especialmente el pulso pedio, en ambos pies, y también podemos ocupar del tibio posterior. Con el diapasón, pues vamos a realizar pues en la región justamente en la región unguial de lo que vendría a ser el primer dedo gordo. También evaluamos con la valoración ay, se me olvidó el nombre, para valorar la sensibilidad de la paciente. Evaluamos con bueno, evaluamos en sí lo que vendría a ser los primeros metatarsianos, primeros, tercero y último metatarsiano, igualmente las cabezas del primero, el segundo y el tercero metatarsiano, especialmente con el monofilamento, que debemos estar por lo menos 2 segundos ahí y una vez se ejerce lo que vendría para ver si siente. Es también la región interna del pie, como en la región externa y en la región del talón. Y por último terminamos entre el primero y el segundo metatarsiano, entre el espacio. Y evaluamos también cómo se encontraba, bueno, con el Doppler el pulso y también si se encontraba un pulso que sea fuerte. Y por último, lo que vendría a ser, se evaluó para ver la pisada del pie, donde se encontraban las zonas donde más se estaba ejerciendo presión. Y evaluamos en sí también el signo de Godet, si se encuentra pues un paciente con edema. Ya. Muy bien, excelente, totalmente claro. Que ustedes hagan eso en sus consultas, chicos, van a tener valoradito el pie de los pacientes con diabetes. Ya sigamos, Cintia, por favor. Doctor, una preguntita. Perdón que le interrumpa. Lastimosamente ese día yo me perdí la práctica. La compañera mencionó sobre el uso del Doppler para ver el pulso más fuerte. En ese caso, ¿cómo nos sirve o cuál es la utilización del mismo? ¿Con qué objetivo? No la escuché muy bien, mija. Repítame, por favor. Ya, le decía que lastimosamente ese día yo perdí la práctica, pero la compañera mencionó sobre el uso del Doppler para palpar el pulso más fuerte. En ese caso, ¿cuál es el objetivo de la utilización de este? Muy buena pregunta, mi querida Katiuska. Sí, lastimosamente,
no sé por qué no llegaron, pero bueno, se perdieron una muy buena clase. A ver, nosotros normalmente valoramos tres grandes cosas, tres grandes problemas: neuropatía motora, autonómica y sensitiva. Cuando hablamos de la neuropatía de tipo motora, hablamos de las alteraciones del pie. Es decir, una persona que tiene diabetes tiende a perder la parte muscular, lo que le protege, ¿no es cierto?, que separa la parte ósea de lo que es la piel o de la planta del pie específicamente. Entonces comienza primerito a alterarse con el denominado hallus valgus o el juanete. Después de esto, si sigue afectándose, no hay un buen control de la glucosa, pues ¿a qué nos va a conllevar? Nos va a conllevar a que haya una artropatía de Charcot, que es la parte final de una destrucción total de las articulaciones, de la pérdida de los tendones, de la rotura, de lo que son los ligamentos del pie, y por ende es una lesión totalmente drástica. Eso es en cuanto al motor. Utilizamos para eso el plantoscopio. Con los chicos hicimos la práctica, vimos los tipos de pisada que tenían, hicimos con la Yulady, fue nuestra modelo. Ella tenía un pie más o menos pie plano el derecho y pie cabo el izquierdo. Entonces ella, si fuera mi paciente, yo pues ya le recomendara un par de plantillas, una para cada pie de tipo neutra, principalmente la del pie derecho, y la otra con un poco más, se podría decir, de reforzamiento en el lado lateral. Eso en cuanto para valorar el tipo de pisada que está desarrollando mi paciente, y por ende, pues estamos valorando dónde hay el riesgo de generar úlcera. Dos, cuando hablamos de la neuropatía de tipo sensitiva, pues aquí ya vamos a ver la sensibilidad, como la palabra mismo lo dice. Utilizamos dos grandes cosas: el monofilamento de Siemens-Weinstein de 0.7 o de 10G. ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono, hago una presión en los pulsos, en las partes en las cuales ya le voy a explicar Katiuska, y esa presión se ejecuta a una fuerza de 10 gramos. Con esa fuerza de 10 gramos es suficiente para estimular lo que es las terminaciones nerviosas en el paciente. Entonces, ¿dónde se debe hacer? A nivel de los pulpejos, primero, tercero, quinto. A nivel de la cabeza de los metatarsianos, primero, tercero, quinto. Justamente en el arco lateral interno, tanto en la parte interna como en la parte externa. A nivel del talón y en la parte ventral del piecito, se tiene que hacer en la unión entre primero y segundo dedo. ¿Cuándo decimos que hay alteración? Cuando el paciente no siente más de 4 puntos. Es decir, usted, Katiuska, lo examina al paciente, son 20 puntos, ¿no es cierto? Entonces, 10 puntos lado derecho, 10 puntos lado izquierdo. Entonces, en mi lado derecho, él tiene que por lo menos percibirme 6. Si ya no me percibe, por ejemplo, 5, pues este paciente ya tiene una neuropatía de tipo moderada. Entonces, este paciente ya necesita hacer una valoración más profunda. Yo, por ejemplo, aquí ya lo mando con el vascular para hacer una ecografía, determinar un proceso de una arteropatía ya establecida, cuánto hay el flujo sanguíneo, cuánta cantidad y porcentaje de lo que es la relación entre sangre arteriovenosa existe, y con eso vamos determinando el riesgo que este paciente tiene de hacer una tromboembolia inclusive. Entonces es muy importante determinar eso. Segundo, el diapasón de 128 Hz es lo que se necesita con esa cantidad de Hz para que el paciente perciba. Dos formas de diagnosticar. El paciente percibe por un lado, y segundo, una diferencia que hay. Es decir, usted le aplica el sonido de la vibración del diapasón, donde utiliza, como dijo Yamilet muy bien, a nivel del pulpejo del primer dedo, o encima de la uña del primer dedo, el dedo gordito, en cualquiera de estos lados se lo puede utilizar. También otros autores nos indican que puede ser a nivel del maleolo externo o maleolo interno. Entonces, el paciente me percibe ya muy bien, ok. Segundo, tiene que usted valorar que no haya una diferencia de tiempos. Es decir, si usted me hizo a mí en este momento, mi querida Katiuska, el diapasón, y yo le digo, doctora, ya no siento, y usted siente todavía la vibración y hace esa diferencia. Muy bien, mi paciente sintió, ya dejó de sentir ahora, y usted va, percibe y ve que desde que el paciente sintió que era el final de la vibración hasta que usted sintió la vibración es mayor a 10 segundos, también decimos que ya hay una alteración en cuanto a las terminaciones y fibras nerviosas. Hay una alteración, lo máximo permitido son 10 segundos, máximo. Si hay esa diferencia mayor a esto, pues ya hay un problema.
Después hablamos de la parte de tipo vascular. Entonces, motoro, sensitivo, autonómico. En lo autonómico valoramos, como dijo la Yamila, es muy clarito. Cogemos desde la rodilla hacia abajo, vemos si tiene vellitos el paciente, el grado de resequedad, la presencia de úlceras, la presencia a veces de costras mismo que ya hay. Entonces, vemos que no hay edema en el paciente, vemos la característica de las uñas, vemos las características del talón, que es ahí donde mayor cantidad de células muertas hay. Vemos la presencia de hiperkeratosis, es decir, la presencia de callitos, tanto a nivel de lo que son los metatarsos en la parte ventral como en la parte dorsal igualmente. Los callos que uno dice ya nos indica que este paciente está teniendo una mala pisada, por lo cual hay una generación mayor de células, ¿no es cierto? Por eso la queratina pues se genera en mayor número. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con un paciente diabético? Quitar estas hiperkeratosis. Yo a mis pacientes les quito con un bisturí, les quito a veces en su totalidad y ahí utilizo las máquinas que tengo ahí, los micromotores, y con eso pues vamos eliminando esos factores de riesgo. A su vez, como dijo, tenemos que valorar la frialdad, la temperatura. Una temperatura a nivel del pie menor a 26 grados me indica que hay un problema estenótico, ya no hay un buen flujo, ya hay una buena cantidad de sangre que llega a nivel del pie, haciéndolo el proclive pues a una úlcera, a un proceso infeccioso que a veces se nos complica. Una temperatura en el pie con un termómetro infrarrojo mayor a 31 grados me indica que hay un proceso infeccioso local. Un paciente que a veces les viene, doctora, ya no aguanto el pie, me duele demasiado. Ustedes le toman la temperatura y ven una temperatura de 33, 34. Este paciente tiene un proceso infeccioso. Tranquilamente puede estar haciendo una osteomielitis, una artritis piógena, cualquier cosa está haciendo. Bien, una infección de tejidos blandos. Entonces tienen que valorar muy bien eso. Coloración de piel, calor, rubor, edema, que son los característicos. Necesitamos valorar lo que es el pulso. Entonces, con los pulpejos de los dedos, primer y segundo dedito, vamos a poner justamente en la parte media del pie y vamos a valorar lo que es el pulso pedio. El pulso pedio un poquito más abajo existe la unión de todas estas arterias que se encuentran ahí entre lo que constituye la irrigación de los dedos. Entonces genera lo que es la red de las arcuatas, también se lo escucha muy claro, pero más lo escuchamos con todos fue a nivel de la parte de la arteria pedia. También valoramos la tibial posterior, se escucha muy clarito en nuestras dos modelos que tuvimos esa noche, pero no es lo mismo, a veces no escuchamos en un paciente ya diabético con problemas de vascularización, con problemas de un mal control. Los pies de las chicas que valoramos fueron unos pies preciosos en relación a unos pies de un diabético, que son uñas totalmente gruesas, uñas totalmente deformadas, los dedos ya tienen lesiones, ya tienen fisuras, está totalmente engrosado, tienen totalmente lesionado con presencia de resequedad total en la piel. Entonces, aquí tenemos que ir valorando nosotros. Esto tenemos que ir valorando y ya. Si no palpamos con los dos pulpejos de los dedos, comprémonos un Doppler vascular, como dijo. Nosotros hicimos la prueba con el Doppler vascular, un poco de gel y fuimos escuchando. El momento que yo no escucho, por más que valoro, me tengo que tomar el tiempo que yo quiera valorando un pie. Yo a veces me demoro hasta 1 hora para valorar bien los pies de un paciente con diabetes en mi consultorio. Entonces, si no valoro, pues inmediatamente tengo que yo referir a este paciente. Ya tiene un problema y está con altísimo riesgo de que este paciente me va a hacer una trombosis de miembros inferiores. Es muy complicado y es muy peligroso eso. Vimos también un poco, mi querida Katiuska, lastimosamente sí me dio mucha pena que usted, la Hilary y mi Vanesita, pues no estuvieron. Les enseñé a los chicos cómo deberíamos sacar adecuadamente un uñero o una onicocriptosis que llamamos, la técnica, cómo poner la anestesia, la aguja que debemos utilizar, qué tipo de anestesia basado en las amidas y en los ésteres. Entonces, por ahí como que sí nos faltó un poquito. Lastimosamente la señora ya no quiso dejar entrar. Ustedes saben que la clínica yo arriendo ahí, entonces ya no quiso dejar después entrar. Entonces, por eso los esperé media hora, chicos. No llegaron a la media hora, pues ya tocó. Pero bueno, ya debe haber algún momento. Esto es, mi querida Katiuska, lo más resumido que les puede dar. Ese día estuvimos casi hasta las 7:30 con los chicos ahí. Ya, muchísimas gracias, doctor. Ya. Disculpa. No pasa nada. Ese día estuvimos posguardia y ya salimos tarde del centro de salud.
y me había quedado dormida, pero ya era demasiado tarde para ir. Perdón, en serio. No pasa nada. Muchas A ver, mi querida Cintiacita, sigamos. También va a ser necesario aplicar el índice de Barter para el adulto mayor que valora el nivel de independencia del mismo. ¿Para qué aplicamos este índice? Para determinar si el adulto mayor, si el paciente necesita asistencia en el tratamiento, si es necesario que acuda con un familiar o todavía puede él solo manejar su enfermedad. También se va a investigar la tuberculosis y va a requerir una valoración ginecológica. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a pedir en una primera consulta posterior al diagnóstico de la diabetes? Tenemos que se va a pedir una glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, un elemental y microscópico de orina, ácido úrico, biometría hemática, perfil lipídico, hepático, tiroideo y renal. También pedir dentro del perfil renal la creatinina plasmática y hacer un cálculo del aclaramiento de la creatinina, un electrocardiograma y un fondo de ojo. El manejo interdisciplinario que va a requerir un paciente con diabetes mellitus es consultas al odontólogo cada 6 meses, con el nutricionista para, en caso de ser necesario, hacer ajustes en la dieta, cambiar estilo de vida, con el oftalmólogo en una primera consulta para la realización del fondo de ojo y posteriormente de forma anual para prevenir el daño ocular que conlleva la diabetes mellitus, como es la retinopatía diabética. Con el psicólogo para el proceso de aceptamiento de la enfermedad, con el urólogo en caso de los varoncitos, especialmente cuando tienen problemas de, ahí se me fue, disfunción eréctil. También se va a valorar el riesgo cardiovascular con las escalas que nos había mencionado el doctor, UKPDS, educación y hábitos saludables. También nos mencionaba que se puede crear un grupo de apoyo en el cual se va a informar a los pacientes acerca de la enfermedad. También esto le va a permitir intercambiar ideas entre pacientes sobre el manejo de la misma y que es de vital importancia que el médico esté constantemente de forma cercana con el paciente diagnosticado de diabetes mellitus, porque esto conlleva una mejor adaptación a la enfermedad y como que los tratamientos cuando el médico se compromete con el paciente van a tener mejores resultados. En una segunda consulta, que puede ser al mes o en algunos casos a la semana para la revisión de los exámenes, se va a valorar igualmente la tensión arterial, glicemia capilar, peso, índice de masa corporal y el perímetro de la cintura. Se va a realizar el diagnóstico del estado nutricional y las pruebas de laboratorio. En esta segunda consulta van a ser dependiendo de los resultados de la primera, es decir, según el seguimiento que se dé. Igualmente se va a realizar educación en la enfermedad y en hábitos saludables. En una tercera consulta, que si bien la guía nos mencionaba que puede ser cada 3 meses, también existe evidencia de que la descompensación que se produce en un lapso de 3 meses es importante en el pronóstico de la enfermedad, por lo que se recomienda una evaluación mensual en lugar de trimestral, con la valoración de tensión arterial, glicemia capilar, peso, índice de masa corporal y perímetro de la cintura. Se va a realizar examen de los pies, como ya habíamos mencionado, la exploración de los pies. También se va a revisar el automonitoreo glicémico, el cual se va a realizar el paciente a lo largo de todo el mes. Y en las pruebas de laboratorio se puede pedir una hemoglobina glicosilada y las pruebas que meriten según la condición del paciente. Igualmente realizando educación en diabetes y hábitos saludables. Este es un gráfico acerca del manejo de referencias y contrarreferencias de los pacientes con diabetes mellitus. En el primer nivel de atención se va a realizar el diagnóstico y el seguimiento según la guía de práctica clínica. También cuando el paciente requiere el manejo por especialidad, es decir, cardiología, psicología, oftalmología, odontología en caso de no existir en el primer nivel, pues se va a realizar una referencia al segundo nivel.
y también cuando existen complicaciones crónicas que no puedan ser resueltas por el primer nivel de atención. Si en el segundo nivel de atención no se pueden resolver estas complicaciones como es un estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética, complicaciones cardíacas, se va a manejar en el tercer nivel de atención. Y también en el tercer nivel de atención se van a manejar aquellas complicaciones que el segundo nivel ya ha resuelto, pero que hay una recurrencia de las mismas. Entonces, cuando esto sucede, se lo va a referir a un tercer nivel al paciente. Y eso ha sido todo. Gracias. Muy bien. Qué lindo. Me encanta cuando exponen así tan clarito y manejan también los temas, chicos. A ver, ¿ustedes conocen a alguien que tenga algún programa educativo tal vez para los pacientes? Claro, excepto nosotros, que con la ayuda de ustedes pues lo hemos podido hacer. A ver, chicos, les voy a mostrar algo que estoy generando. Algo que me voy tranquilo de la rotación con ustedes es que he avanzado algunas cosas clínicas que quise avanzar. La medicina familiar, chicos, ustedes la van aprendiendo en el día a día, ya que eso van a tener toditos los días cuando ustedes salgan. Déjenme ver dónde lo tengo. Tengo tanta información acá. Lastimosamente se me van, chicos. Si no, ustedes fueran los partícipes de esto. Miren, chicos, no sé si avanzan a ver ahí un Word. Sí, doctor. Sí, sí se ve. Este Word, chicos, miren, es un plan de capacitación que estamos generando desde el 2 de octubre, 6 sábados. Voy a darles clase a mis pacientes diabéticos, únicamente a 20 de los más de 100 que yo cuido mensual acá en el centro de salud. Voy a estar solo por esto de pandemia, pues se puede ser a 20. Entonces vamos a iniciar este proyecto. Aquí tenemos, miren chicos, va a ser 6 sábados, como les dije, 2 horitas de 9 a 11 de la mañana. No puedo ustedes vincularlo, solo que algún rato estuvieran libres. Si me quisieran ayudar, pues con todo gusto, chicos. Iría un certificado dado por la zonal por la ayuda de ustedes. Pero miren acá, vamos a ver así. El primer día, el 2, vamos a hablar sobre diabetes. Sería buenísimo que nos ayude ahí pues la Cintia, que tan bonito expuso el día de hoy. Después vamos a hablar nefropatía diabética, daño renal, retinopatía y glaucoma, neuropatía diabética y pie diabético. Eso vamos a ver el primer sábado, que sería el 2 de octubre. Después el 9 de octubre veríamos ya práctica. Vamos a hacer como que hagan una prueba de glucosa capilar. Estamos moviendo influencias con nuestros amigos de Roche para que nos den unos glucómetros, uno cada uno. Vamos igualmente a hacer práctica de cómo valorar el pie de un paciente con diabetes. Esto lo va a hacer el doctor Álvaro. Ahí a los que faltaron y pueden ir, pues les puedo enseñar ahí cómo utilizar la insulina, cómo administrar, conservarla. Todo esto también vamos a hacer. Después el tercer día, igualmente vamos a hablar ya de estilos de vida saludables. Vamos a cocinar en vivo. Vamos a enseñarles del plato nutricional. Vamos a hacer porciones, todo lo bonito de lo que es el manejo adecuado de la alimentación como un punto de vista. El cuarto día vamos a hablar sobre el control continuo, importancia de las enfermedades en base a la salud mental, del control de sus enfermedades crónicas, el ejercicio físico, y de ahí vamos a hablar ya el quinto día, que es el 30 de octubre. Vamos a hablar de las complicaciones de la hipertensión, hipotiroidismo, nódulo tiroideo, importancia de los métodos diagnósticos en los controles. El sexto día, en cambio, cómo vamos a tomar la presión, cómo medimos el perímetro abdominal y traducimos todo esto. Esto lo estamos haciendo, mis chicos, con estudiantes de la rotación. Lastimosamente ustedes se me van, si no ustedes estuvieran en la cabeza. Pero como les digo, chicos, si ustedes desearan tal vez, si tuvieran libre por ahí un sábado, pues chicos, ayúdenme, yo con todo gusto. Sería un lujo tenerlos a ustedes que ya conocen un poco más, ya han tratado conmigo las enfermedades. Entonces, si pudieran, pues chicos, me gustaría que me ayuden. Como ustedes ven, a veces no se para de trabajar. Estoy pensando qué más puedo hacer por los pacientes. Lo que dijo la Cintia hoy fue muy claro. Algunas cosas no las he dicho, pero es bueno que las comprendan. Cuando transferir a segundo y tercer nivel, nosotros somos los responsables de todo. Nosotros somos los responsables de que no pase ese paciente a segundo nivel,
ya con un problema de retinopatía o de glaucoma, ya con un problema de neuropatía y con un posible pie diabético, ya con un problema de tasa de filtrado glomerular menor al 60, que el paciente tenga que terminar con una insuficiencia renal, eso ya es nuestro trabajo. Y para comprender eso, pues, que hubiesen puesto atención a lo que dijo la Cintia hoy y a las clases que yo les daba los viernes, pues yo creo que con eso ya tienen herramientas para tranquilamente afrontar a un paciente y manejarlo bien en sus unidades de salud, chicos. Muy bien. Me encantó la clase, chicos. Nos vemos mañana miércoles. Mañana nos vemos miércoles clases a las 6 o 6:15. Ya les escribo para seguir trabajando bonito, mis queridos guambras entonces. Entonces, que me les vaya muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, chicos. Mañana, doctor, Hasta mañana, gracias. doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.